Hola, ¿cómo están? Sean todos bendecidos y que el Señor sea propicio en tu vida y Él pueda otorgar los anhelos de tu corazón. Vamos hoy a entregar esta reunión a mi Señor. Ahí donde estás, acompáñame y vamos a entrar de luego de lleno al discipulado. Vamos a adorar también, ¿verdad? Padre, gracias te damos, oh Dios, porque tú sabemos que tú guardas. Tú proteges al que te busca. Y hoy estamos aquí buscándote. Por lo que te pido, Señor, seas tu propicio en nuestra vida. Señor, háblanos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Acompáñame con este canto. Te va a agradar muchísimo. Bendiciones. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta. Mi corazón te canta, Jesús, Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Aleluya. Mi corazón te canta, Señor, y mi corazón tiene que estar sano, ¿verdad? Y bendecido por ti, Padre mío. Bien, vamos a entrar de lleno al tema que tengo preparado para continuar, ¿verdad? Hemos estado
en la semana anterior. Bueno, la verdad que de hace tiempo hemos estado hablando sobre la importancia de tener ministración en el alma, sanidad del alma. Sabes que se vuelve una importante labor ministrar continuamente el alma. Tenlo por seguro. Y aquel que tiene un alma sana, pues puede entender, comprender más la presencia del Señor y puede tener una mejor vida, ¿verdad? Bueno, entonces, de esta manera, pues estuvimos viendo la importancia de cómo ser sanos en el cuerpo, cómo poder ministrar el alma, pero vimos que en el alma pues está la mente, pues vimos la batalla por la mente, la voluntad, cómo poder rendir nuestra voluntad al Señor y los sentimientos y las emociones, y esto tiene que ver con el corazón. Y la semana pasada pues recapitulamos acerca de esto. Entonces, pues sin mayor preámbulo vamos a entrar de lleno a esta introducción. ¿Por qué es tan importante guardar el corazón, verdad? Entonces dice Proverbios 4:23 de esta manera: sobre toda cosa guardada, guarda. Repite ahí conmigo: sobre toda cosa guardada, guardaré mi corazón. Y cuando uno piensa cómo guardar el corazón, lo único que puedo imaginarme es como cuando uno tiene algo de mucho valor, un banco, una cajilla de seguridad o ese rincón en la casa donde tú dirás: aquí tengo mis cosas de valor que nadie toca. Y de esa manera el corazón hay que guardarlo, ¿verdad? Aunque físicamente es de la misma manera, porque de él mana la vida, ¿verdad? Y encontramos por qué se vuelve un aspecto tan preciado. Pues dice en Lucas 6:45 que el hombre bueno, vamos a poner en este tamaño para que lo puedas leer mejor. Dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca por supuesto, lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, con este verso nos hace ver de que o tú abundas, o tú tienes en tu corazón, o en ese cofre, cosas buenas, o lo contrario, escaseas de las cosas buenas y por ende, pues puedes tener cosas malas. Entonces, esto nos lleva a qué cosas podemos abundar en el corazón. Y es lo que dice la Escritura en Mateo 15:17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Entonces, en lo físico, lo que uno come se elimina. Pero mira el verso 18, mira. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Entonces, ¿de qué abunda? ¿Qué abundamos en el corazón? Es lo que nosotros podemos contaminar o de alguna manera provocar algo adverso que nos permita tener una mejor vida espiritual, ¿verdad? Y pues entonces, viendo así esta introducción que vimos la semana pasada, vimos que en qué debemos de abundar. Y vimos que debemos de abundar pues en aspectos en nuestra vida personal, en aspectos con nuestros semejantes y nuestra relación con Dios. La semana pasada vimos pues el aspecto de los fundamentos o las raíces, la fuerza, el vigor, la lozanía, tener inteligencia, entendimiento. Y si tú no lograste ver esta enseñanza, yo te animo a que lo puedas hacer y entender. Bueno, pero también hoy vamos a terminar esta parte, ¿verdad? Vamos a
terminar pues lo que es la vida personal, viendo lo que es sabiduría, madurez y constancia. Y vamos a tratar de introducir con el aspecto de los semejantes hasta donde nos alcance el tiempo. Pero este día es tan importante entender qué es el concepto de la sabiduría y por qué la importancia de la madurez, que van de la mano, y la constancia. Todo esto es muy importante en nuestra vida personal para que nuestro corazón abunde en lo bueno y de esta manera nosotros podamos tener siempre algo de ese tesoro que pues si contamina, que contamine cosas buenas, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que debe abundar en el corazón? Nos quedaría ahorita por ver sabiduría, madurez y constancia. ¿Por qué la importancia de la sabiduría? Bien, mira, aunque nosotros vemos que el término sabiduría lo podríamos asociar con conceptos como decirte el tener un conocimiento o palabras de consejería, o ser sabio porque tiene un conocimiento vasto de alguna área, pero realmente la sabiduría, tal como la menciona el Señor, es muy, llamémosle así, profunda. Tanto es así que la definición que el Señor le menciona acerca de este concepto, o llamémosle entidad, que es la sabiduría, él la compara con lo que Él es. Por eso, ¿qué es la sabiduría? Pues dice la Escritura, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, dando a entender que si nosotros queremos tener una sabiduría correcta, lo primero que hay que hacer es ponerla a los pies del Señor y decirle, Señor, háblanos con tu sabiduría. Porque, como dice este verso, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Verdad? Entonces, es interesante porque si la sabiduría es tan llamémosle así, tan importante, ¿de dónde viene? O cómo es que, si es una entidad, cómo es que se creó, cómo es que se formuló. Bueno, dice la Escritura, vamos a verlo aquí. Dice de esta manera en Proverbios 3:19, de esta manera. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Bueno, entonces, cuando uno lee este verso aquí, da la impresión entonces que esta sabiduría, porque cualquiera podría leer esto y decir, sí, no, es obvio, el Señor con sabiduría o con su inteligencia fundó la tierra, ¿verdad? Sí, es cierto, pero de alguna manera la sabiduría como que pudo haber sido corrompida. Y usted me dirá, ¿y esto de dónde se lo saca? Bueno, vamos hoy a ver algunos versos y lo vamos a ver una vez en la Escritura para que tú puedas entender cómo es que funciona esto. Entonces vamos a irnos vamos a verlo en la Escritura y vamos a irnos a Proverbios 8:22. Si tienes tu Biblia, que te recomiendo que la tengas, pues sería bueno que la vieras. Entonces, mira cómo dice. En Proverbios 8:22 dice de esta manera. Aquí está. El Señor, bueno, primero leamos, este capítulo, bueno, desde Proverbios, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9, todo gira alrededor de lo que es la importancia de la sabiduría. Y cuando uno lee esos capítulos, da la impresión
que la sabiduría como que tuviera una autonomía. Y usted dirá, ¿de dónde saca? Porque mire solo el verso 12. Yo, la sabiduría, habito en la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Y dice, por ejemplo, este verso 22, aquí hablando la sabiduría. El Señor me poseyó. Pero cuando uno lee la palabra, y lo vamos a ver en el original hebreo, tal como de qué estamos hablando. Entonces vamos a ver la Biblia Reina Valera, y mire donde dice aquí, Jehová me poseía en el principio. Entonces esta palabra poseía, viene una palabra hebrea que significa crear. O sea, es Caná 7069, crear. Entonces, da a entender que el Señor me creó desde el principio, como entidad. Ella tiene una autonomía, dice, Él me creó para que yo pudiera ayudar a las obras que Él iba a realizar, porque ya de antiguo dice antes de sus obras. O sea que da a entender que esa entidad tenía que haberse creada para que Él formara algo, pero algo la corrompió. Porque bueno, para ser preciso, hay sabiduría que es buena y sabiduría que es mala. Entonces, si uno va en Job, capítulo 11, verso... bueno, antes de irnos, aquí estamos en Job 9. Mire la importancia de la sabiduría cuando hablamos que Él la edificó para sus obras. Porque dice aquí en Sabiduría, capítulo 9:1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. O sea que nosotros utilizamos eso para muchas enseñanzas acerca de nuestro hogar. Obviamente el hogar se tiene que edificar con sabiduría. Pero aquí estamos hablando de la casa del Señor, o sea, su obra, su reino. Se debió haber desarrollado con esta entidad que es la sabiduría, y habla de 7 columnas. Entonces, pues, anteriormente habla acerca de 7 males que hubieron y 7 bondades que tienen que haber para edificar. Pero mire este otro verso, mira este verso que te va a mostrar acerca, así, estábamos en Job, capítulo 11, verso 6, aquí es. Entonces dice aquí, de esta manera, y te declarará los secretos de la sabiduría. O sea que la sabiduría obviamente tiene sus principios internos, que son de doble valor de las riquezas, habla Job. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Entonces aquí ya empieza a asociar que la iniquidad, que esta es una entidad incluso más antigua que la sabiduría, es la que pudo haber corrompido al concepto, llamémosle así, de sabiduría. Y de alguna manera se pudo haber creado una sabiduría divina y una sabiduría diabólica. Y usted dirá, ¿y dónde aparece eso? Bien, miremos cómo es que se corrompió Satanás o el diablo. Y dice así en Ezequiel, capítulo 28, verso 17. Y voy un poco más despacio para aquellos que están escribiendo. Y dice así. Mire cómo dice el verso 17. Aquí está hablando con relación a Satanás, que él era un querubín grande protector, y habla qué es lo que hubo alrededor de él. Pero dice en el verso 17, se enalteció tu corazón. Mire cómo dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea que cuando esta entidad o el diablo era un querubín, era un arcángel, diseñado con la sabiduría de Dios, pero fue corrompida su sabiduría. ¿Quién lo corrompió? Y encontramos también en la escritura que quien corrompió a Satanás, quien puso esa semilla
fue la iniquidad. Y por eso dice, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondrá para que te miren en ti. O sea, dando a entender de que lo iba a arrojar a la tierra y que va a ser el príncipe en la tierra. Por eso dice el verso 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Y es curioso porque Zacarías habla de dos entidades que hay en la tierra, la maldad, que dice aquí en el verso 18, y la iniquidad. Entonces, de aquí podemos ver de que la sabiduría se puede corromper, por supuesto. Y cuando uno mira Santiago, capítulo 3, verso 15, dice de esta manera. Aquí está hablando acerca de la sabiduría divina, pero hay una sabiduría que se puede contaminar. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Bueno, entonces, prácticamente con esta observación o esta introducción acerca de la sabiduría, nos obliga a nosotros a tener que pedirle a Dios que nos permita tener sabiduría, pero que venga de lo alto. Porque muy fácilmente el corazón puede engañarnos y tratar de obrar en nosotros con una sabiduría que no es del Señor, ¿verdad? Y usted dirá, ¿y para qué me puede servir la sabiduría? La verdad es que no veo yo por qué es tan importante. Bueno, mire lo que dice el Señor en Proverbios capítulo 4, verso 7. Y es lo que tiene ahí en su pantalla. Dice así. Perdón, es aquí. Aquí estamos. Lo principal es la sabiduría, dice el Señor. Adquiere sabiduría. O sea, mire, vuelvo a insistir. Lo principal, acuérdese que el capítulo 4 al 9 habla de la sabiduría, y cuando él está introduciendo en el capítulo 4 acerca de la sabiduría, habla de todo, comparando la inteligencia, la moral o muchos otros aspectos, pero lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría, y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. O sea que el que adquiere sabiduría, detrás viene la inteligencia, ¿verdad? Inclusive cuando uno revisa cuando se diseñó el tabernáculo, y dice que Moisés, que estaba bajando el monte cuando recibió la revelación del tabernáculo, él pensaba, ¿cómo voy a desarrollar esto? Y en Éxodo capítulo 31, verso 1 en adelante, él dice que el Espíritu de Dios le habló y le dijo, como que le estuviera diciendo, no te preocupes, porque mi espíritu descenderá sobre de los israelitas que tú tienes, y descenderá sobre Bezaleel, dice, y en él pondré un espíritu. Entonces, mire, aquí es donde vemos que es algo espiritual, un espíritu de sabiduría, inteligencia, ciencia y habilidad para crear. Entonces, cuando uno mira esto, lo único que yo le puedo decir es, Señor, yo quiero adquirir sabiduría que venga del cielo. Porque si tú me permites tener, incluso es uno de los espíritus del Señor Jesús, cuando habla, esto lo dice en Isaías capítulo 11, que hay 7 espíritus, y uno de estos es el de sabiduría. Y con el de sabiduría viene el de inteligencia, o sea que es algo espiritual. Isaías capítulo 11, verso 1 y 2, ¿verdad? Entonces, diciendo así, Proverbios 9:1, que ya lo leímos, dice, la sabiduría ha edificado su casa. O sea que el Señor quiere que su reino, el reino de Dios, sea establecido con una sabiduría que venga del cielo. Y nosotros tenemos que abundar en nuestro corazón
con esta sabiduría. Y lo primero que tú dirás, bueno, pastor, ya casi me convence. ¿Cómo hago yo para tener de esa sabiduría? Bueno, dice Proverbios 11, capítulo 2. Mire cómo dice. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. Entonces, Señor, dame de tu sabiduría. Y aquí humildemente reconozco que yo la necesito. ¿Sabe que esta actitud de humildad fue lo que impresionó o asombró al Señor de Salomón? Porque cuando Dios viene y dice, siendo hijo de David, y le dijo a Salomón, pues por amor a tu padre David, te voy a dar lo que necesites, pídeme. Y dice que Salomón le dijo, Señor, dame, en lugar de pedirle riqueza, armamento o un gran ejército, no, dame sabiduría para que yo pueda gobernar sobre el pueblo. Y eso lo asombró al Señor. De tal manera lo asombró que Él dijo, te voy a dar una sabiduría que viene del trono. Vas a ser muy sabio. Ay, es que este era Salomón. El Señor quiere otorgar esa sabiduría al que se la pide. ¿Y dónde dice eso? Bueno, léalo conmigo. Dice Santiago capítulo 1, versos 5 y verso 7. Mira cómo dice. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente. Aleluya, diga conmigo, Dios me dará sabiduría en abundancia. ¿Y si se la pido? Y sin reproche. Y sigo leyendo, y le será dada. Pero dice el verso 6, pero pida con fe, sin dudar. Y después en el verso 7, una vez lo salté al verso 7, dice, no piense pues que ese hombre que recibirá cosa algo, que no piense que aquel que no pida con fe va a recibir cosa alguna del Señor. O sea que hay que pedir con fe para que el Señor nos otorgue esos deseos. ¿Sabe que es hermoso saber que prácticamente el Señor te puede dar muchas cosas? Tú le puedes pedir riqueza, tú le puedes pedir hasta un carro, pero muchas veces Dios dirá, claro que te puedo dar lo material, pero yo necesito que tú me pidas para poder gobernar o poder habitar en la tierra en los aspectos espirituales también. ¿Y cómo se puede hacer, Señor? Tu sabiduría me va a ayudar a mí a poder saber pedir como conviene, inclusive, por medio del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué sucede cuando la sabiduría empieza descendiendo en nosotros? Y obviamente cuando es una sabiduría divina, créalo, que es el Espíritu de Dios quien está dentro de nosotros haciendo su labor. Entonces empieza habiendo una transformación. Empezamos a tener cambios. Y este es otro de las cosas que hay que cambiar o hay que tener abundante para el Señor. Tener una transformación para poder madurar espiritualmente. ¿Cuál es el concepto de maduración? Pues prácticamente deseo de ser transformado. Eso es, yo anhelo, Señor, cambiar de esta naturaleza que tengo a una naturaleza que se parezca más a la tuya, que es lo que el Señor nos ofrece. Una transformación. Y mire cómo dice 2 Corintios capítulo 3, verso 18, con relación a este tópico o concepto. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor. O sea, dando a entender que si tú te pones delante de un espejo, tú puedes ver que Dios en ti es porque Él está diciendo, en ti está mi presencia, la esperanza de gloria
Y si tú anhelas, pues con mejorar esa condición para ser más como esa belleza que yo he puesto en ti, dice, seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, que es la gloria del Señor, como por el Espíritu del Señor. Belleza. ¿Sabes una cosa? Nosotros debemos decirle, Señor, yo quiero ser más como tú. Y hasta hay un canto que dice el mismo, quiero ser más como Él. Pero para poder entender el ser como Él, no solo es en poder tener esa fortaleza contra el pecado, no, es poder pensar como Dios piensa, caminar como Dios camina, y que sus pensamientos y mis caminos me permitan tener en esta tierra su semejanza para que el reino sea establecido en el corazón de las personas. Y de esta manera tú te conviertes en alguien pues muy útil. Por eso es que nosotros debemos de avanzar. Diga conmigo, yo tengo que avanzar a la madurez. Tengo que Señor, ayúdame a poder crecer en esa estatura hermosa que tú me has dado. Dice Hebreos 6:1, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, dando a entender, por tanto, dejando lo que tú aprendiste del Señor cuando conociste a Cristo, y todavía muchos todavía siguen en ese... es que yo todavía quiero lo más básico, lo más fácil para conocer del Señor. Y Él de alguna manera te dice, si tú me conoces, tienes que avanzar. Diga conmigo, tengo que avanzar hacia la madurez. Y nuevamente él insiste aquí, el autor de Hebreos, que es Pablo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe hacia Dios, y después menciona 6 características adicionales. Entonces, dando a entender que tienes que estar avanzando, buscando siempre cómo poder ser una persona espiritual. Pues no, yo no estoy hablando aquí de un conocimiento bíblico, porque cualquiera diría, es que mucha Biblia, eso me va a hacer más espiritual. No, por supuesto que no. ¿Sabes cómo nos podemos dar cuenta si hay un avance espiritual en nosotros? Es muy sencillo. Por ejemplo, hay tantas formas, pero un ejemplo es para saber es de la autoridad que tú tienes, es, tú oyes que alguien está enfermo, tú vienes y hay algo que te dice en el fondo, tú puedes orar por él. Y tú puedes venir y mandarle un mensaje de WhatsApp o una grabación de WhatsApp. Mira, he oído que estás enfermo. Pues yo te vengo a decir porque lo he visto en la Escritura, lo he leído y lo he creído. En el nombre de Jesús te declaro sano, porque la sangre de Jesús puede obrar en ti. Y mira, ¿y quién quita que al tomar ese acto sencillo, tú veas un milagro? Pero solo sucede a aquellos que espiritualmente han madurado creyendo en la autoridad que hace la palabra en ellos. Y de esta manera te das cuenta que no es tanto un concepto de mucha letra, no, es de muchos actos que hablen de fe, de creencia, de convicción y caminar hacia adelante, ¿verdad? Y te das cuenta que conforme uno vaya madurando espiritualmente, la sabiduría va creciendo. ¿Cómo así que va creciendo? Bueno, es lo que Pablo le intentó decir a los de Corinto. Mire cómo dice de esta manera en 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Mira cómo dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea que si yo avanzo hacia la madurez,
¿El Señor me llene de sabiduría? Por supuesto. Pero nuevamente no es conocimiento, es sabiduría. Para poder nosotros tener una palabra, un consejo o una reacción espiritual del cielo, sabiduría de Dios. Pero una sabiduría, dice aquí, no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea, realmente para algunos se convierte en un misterio. ¿Por qué? Porque uno empieza a tener conceptos o revelaciones que uno dice, ¿y cómo puedo? Esto es algo que no entendí antes, pero ahora lo comprendo. Y dice después, y mire cómo cierra este verso, en el verso 7, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué es lo que da a entender ahí? Que esa sabiduría que Él creó desde antes de la fundación de la tierra para poder hacer la tierra, pero la sabiduría divina estaba destinada para nosotros. Para nosotros estuvo, dice ahí, Dios predestinó. Léalo ahí, mire, Dios predestinó para nuestra gloria. Entonces yo te puedo asegurar que sí es una realidad el poderle pedir al Señor, dame de esa sabiduría, porque ya de esa manera yo puedo madurar, yo puedo crecer espiritualmente. Y esto me lleva al último, llamémosle así, aspecto que hay que abundar del corazón, y es la constancia. O sea que para poder yo tener esa sabiduría y poder tener, pues obviamente ese crecimiento espiritual, yo tengo que tener ese deseo, decirle, Señor, ayúdame a ser constante. Diga conmigo, la constancia me beneficia. Por supuesto, porque la constancia te ayuda a mantener tus defensas, poder estar bastante fortalecido en cualquier área. Entonces, mire, como dice 1 Corintios 7:35. Y esto digo para vuestro beneficio, dice Pablo. No para poneros restricción. O sea, yo no vengo aquí a ser un legalista de que no haga esto, no haga lo otro. No, para legalismos que no vamos a crecer espiritualmente, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constancia, constante devoción al Señor. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está tratando de hacernos ver aquí? Es que aquella persona que quiere crecer madura en su madurez espiritual, quiere crecer para él, le pide a Dios sabiduría y él dice, bueno, me voy a obligar a que constantemente yo busque al Señor, no por legalismo, sino por devoción. Quiero hacerlo para que sea un atractivo. Por eso es bueno pedirle al Señor, atráeme, que yo te vea como un atractivo. Y cuando el Señor te atrae, dice que en pos de ti correremos. Así lo dice Cantares, capítulo 1, verso 3. Y de esta manera tú vas a correr tras de Él. ¿Y qué sucede al que es constante? ¿Verdad? Pues que uno empieza a tener ciertos deseos que tal vez a veces no se han despertado muy fuerte, pero ¿sabes qué se despierta? La oración. Dice aquí Romanos capítulo 12, verso 11. En lo que requiere diligencia o constancia, no seamos perezosos. Hay que, cuando uno viene y empieza a tener esa devoción de decir, yo quiero buscar al Señor continuamente, empieza a efervecer el espíritu y de esa manera tu vida se vuelve a ser un servicio al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mire, aquí vamos a repetir estos tres. ¿Qué es lo que sucede cuando uno se vuelve constante?
es que hay diligencia en decir, Señor, enciende mi espíritu. ¿Para qué? Entonces dice aquí, vas a empezar a tener alegría, porque tu esperanza va a estar no en los ojos, en la mirada en esta tierra, sino tu mirada es en lo celestial. Tu mirada va a ser, Señor, cuando pueda estar delante de ti cara a cara. 2, vas a poder sufrir cualquier prueba, pero con gozo. Usted es un masoquista. No, las pruebas pasan, pero eso nos ayudan a nuestro carácter. Y vas a poder clamar, vas a poder buscar del Señor continuamente, constantes en la oración. Entonces, con esta actitud de querer tener diligencia, constancia para Él, ¿qué es lo que sucede? Vamos a poder tener constancia en la obra. O sea, estable. Y usted mira, entonces tengo que ir a trabajar a la iglesia. Bueno, sería lo ideal, pero lo más importante es que usted trabaje en el reino, en la obra que Dios le ha puesto alrededor de su vida, como dice 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre. ¿En qué hay que abundar en la constancia? Ya vimos que en la oración, ya vimos que gozoso pues con ese gozo que Él nos permite en la esperanza y pues poder tener la fortaleza en la tribulación. ¿Pero por qué? Dice aquí, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Porque la esperanza, la tribulación, la prueba y la oración nos van a servir para la obra del Señor. Y tenga por seguro que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Mis amados, con esto prácticamente terminamos la primera parte de lo que es, cómo es en qué podemos abundar en nuestro corazón para poder ser útiles espiritualmente para con el Señor. Y así como vimos que la importancia de tener fundamentos, tener esa fuerza interior para levantarnos. Y ahora pues estamos viendo la importancia de tener sabiduría, madurez, constancia. Para el Señor, ten por seguro que vas a poder llegar muy lejos. Bien, vamos ahora entonces a ver cómo puedo yo abundar en el corazón con mis semejantes. Y en el tiempo que me queda, vamos a tratar de entrar por lo menos rápidamente a unos 3 de estos principios. El cómo tener consejo. La importancia del consejo. Mire, si algo tenemos que abundar en la sabiduría interna, es que pueda tener siempre palabras que puedan ser de bienestar o de consejo a alguien más. Poder tener siempre la correcta palabra que pueda bendecir a alguien más. Por ejemplo, nosotros debemos de pedirle a Dios personas que nos ayuden a poder dirigir nuestros pasos también. Mire cómo dice Proverbios 11, verso 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, y en otras versiones dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, dice. Entonces, uno tiene alguien que te pueda dar un buen consejo. Uno se halla, mire, pero uno siente que el escuchar a alguien que te pueda dar una palabra de consejo es como un vaso de agua en medio de un día caluroso. Uno lo siente refrescante. Pero que tú también te puedas convertir en alguien que pueda dar consejo. Señor, ayúdame a tener sabiduría, entendimiento, conocimiento que yo pueda aportar para que yo pueda bendecir a alguien más.
Incluso te voy a leer un verso, cómo es que el tener esa unción de Dios para dar consejo, consejería, pues nos permite a nosotros tener pues la habilidad para poder comprender a los que están alrededor de nosotros. Mire cómo dice este verso. Vamos a leer, dice, sí, aquí dice. Entonces, mire, atended el consejo, dice, y sed sabios, y no lo menospreciéis. O sea que la habilidad nuestra para decirle, Señor, que yo pueda escuchar, que las palabras que me aconsejan las pueda poner en balanza y pueda yo meditar y decir, ¿será qué tan importante es este consejo para mi vida? Y no menospreciarlo, sino ponerlo en balanza. ¿Sabes qué dice en Tesalonicenses? Dice, examinadlo todo, retened lo bueno, que es esto lo voy a retener, esto me agrada, y desechar lo malo. Pues igual es el consejo. Escucha el consejo para ser sabios y no lo menosprecies. ¿Y qué se necesita para recibir el consejo? Pues se dice que se necesita prudencia, justicia, juicio y equidad, ¿verdad? Entonces, acuérdese, usted decía que yo quiero tener consejo para tener justicia, juicio y equidad. Que alguien pueda decir, a la puchis, este sí es bien prudente. Por ejemplo, ahorita que estamos en medio de esta pandemia, ¿quién es el prudente? El que se anda cuidando, el que no es que el que no menosprecia las instrucciones que se imparten acerca de el uso de la buena mascarilla, de levantar un sistema inmune en nosotros con la comida que comes, qué mecanismos profilácticos estás tomando, o qué es eso, medicina preventiva, para que si te llega a tocar, pues pase sin problema. Es prudencia, para que tú puedas darla, pues tienes que también acatar. Ser justos, tener un juicio correcto para ser ecuánime en todo esto. No hay como nosotros ver la ecuanimidad en todo lo que hacemos. Es que no se lo merece, pero hay que ser ecuánime. Acuérdate de lo que te digo. Bien, y esto me lleva a otro de los valores que hay que abundar en nosotros: comprensión. ¿Qué es la palabra comprensión? Pues cuando uno lea la escritura, dice, bueno, Jesucristo mismo le decía a Pedro, cuando el Señor Jesús le decía a Pedro que él iba a ser zarandeado, y él le dice, hay cosas que no comprendes hoy, pero las entenderás después, las tendrás entendimiento posteriormente. ¿Qué es la palabra comprender? Entonces, este es como un conocimiento aplicado. Entonces, hay cosas que uno no comprende, o sea, hay situaciones que uno no logra comprender porque no tienes el conocimiento de todo lo que está girando alrededor. Entonces, por eso, si usted no conoce muchas cosas que suceden en algo, o sea, una situación que pasó en la familia, evite expresar detalles, porque usted puede volverse a poner juicioso, chismoso, crítico, sin conocer la situación. Es que hay que hacer la comprensión y abrirla a entender, que tú puedas entender a tus padres, entender a tus hermanos, a tus hijos. Entiende, conoce bien lo que está pasando alrededor del corazón de ellos. Y entonces en este verso tú vas a poder entender por qué dice este verso, valga la redundancia. Y dice de esta manera, mire cómo dice este verso.
Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. O sea que no se trata que usted le venga y tú le vengas a imponer algo porque ella es mi esposa. No. Conoce alrededor de ella, que gira alrededor de su corazón, de su forma de pensar, de cómo es ella. Porque dice el verso, como son un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, lo que da a entender es que aquel que no logra comprender, no conoce el entorno, únicamente puede provocar un aislamiento y sobre todo, si tú eres de los que oran, puede ser que tus oraciones no suban al cielo. No, es que es injusto, porque Dios hizo así a la esposa o al hombre, porque cada uno tiene una función diferente y cada uno tiene que tomar la función que Dios le dio. Bueno, vamos a leer la importancia de la relación de la sabiduría con la comprensión, comprender a la gente. Mire cómo dice Colosenses 1, capítulo 1, verso 9, y Dios. Y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. O sea que, si algo está, Pablo, como que aquí estamos ya entendiendo mucho de lo que he estado predicando. Que él dice que para poder ser llenos de la voluntad de Dios, ¿quién de los que está, tú me escuchas, quién de los que está aquí no quiere hacer la voluntad de Dios? Todos queremos hacer su voluntad, pero tenemos que conocerla. Entonces, para poder tener el conocimiento pleno de su voluntad, que hay que tener sabiduría y comprensión espiritual. El deseo, Señor, dame de la sabiduría, dame lo que viene del cielo para poder yo entender, comprender qué es lo que sucede alrededor, qué es lo que sucede alrededor de mi esposa, de mi hijo, de mi hermana, de mis nietos, de mis tíos, de mis compañeros de trabajo. ¿Para qué? Dice aquí, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto y que no sean sin fruto. Entonces, esto ya me lleva a otra posición, que es hasta ahora cómo poder dar fruto. Cómo dar fruto en toda buena obra. O sea, usted se da cuenta, todo es una gira alrededor del mismo, de una misma, es como decir, tener un rompecabezas con diferentes piezas y hay que armarlo para poder entender. Entonces, yo puedo tener sabiduría para poder madurar espiritualmente y yo quiero ser constante en esto y que esto me ayude a poder tener el consejo para poder yo aportar a alguien y de esta manera tener la comprensión de lo que Dios quiere con el fin de que sea yo medido por el fruto que doy. ¿Y cómo puedo yo saber si tengo fruto? Bueno, mire lo que dice la Escritura. Dice, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, la importancia que nosotros le digamos, Señor, ayúdame a tener frutos buenos. Diga conmigo, a tener frutos buenos. Buenos para ti, Señor. Y así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí vamos. Entonces cualquiera diría, pero ¿cómo puedo yo saber si tengo buen fruto o tengo un mal fruto, ¿verdad? Bueno, sabes que la Escritura menciona que la importancia es que nosotros podamos evaluarnos y saber de que el fruto que yo tengo es algo que pueda transferir vida a alguien más.
recuerda esto. Dar fruto para buena obra es yo tener lo que tengo de Dios en mí, la pueda transferir en alguien más, y si esto activa a alguien más, que él logre imitar lo que yo hago, como si fuera un discípulo, como que si fuera un hijo espiritual o si fuera un amigo al cual yo le puedo dar un consejo, y él empieza haciendo lo que yo le di porque vino de una comprensión de la sabiduría de lo alto. O sea, yo logré comprender lo que él necesitaba y el Señor me mostró cómo darle esa palabra, y conforme yo le fui enseñando, él estuvo dispuesto a creer esa palabra, ese consejo, y él lo empezó a aplicar. Y conforme él aprendió de esto, y sobre todo si él logró ver que era de Dios, y si él conoce a Jesús por medio de esa sabiduría que tú le impartiste, entonces tu fruto que le diste se convirtió en bueno. ¿Por qué? Porque él empieza a hacer lo mismo con alguien más. De esta manera el Señor te dice: por tu fruto serás conocido. ¿Y qué es lo que dice Tito? Que Pablo pues a Tito le escribió diciéndole: ocupémonos para poder hacer buenas obras siempre. Mire cómo dice aquí, y con esto cierro. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean para los casos de necesidad. ¿Para qué? Para que no te quedes sin fruto. O sea, en otras palabras, el riesgo de tener, creer nosotros que le estamos sirviendo a Dios y saber de que esto no está transfiriendo vida, es de alguna manera Él te está diciendo: es cierto, tú hiciste algo que a tus ojos aportaba vida, pero como dice el Proverbios, hay cosas que al hombre le parecen derecho, pero su fin es muerte. O sea, en el sentido que lo que hiciste no dio fruto, llegó a un drenaje que no dio fruto, o sea, se perdió, murió. Entonces, por eso es importante que nosotros tenemos que lea este verso. Tenemos que ocuparnos en hacer buenas obras y velar que esa obra llegue al necesitado. ¿Para qué? Para que cuando nos presentemos delante de Dios podamos decirle: Señor, tengo fruto para ti. Bueno, mis amados, vamos a detenernos hasta aquí hoy, y yo quiero pues pedirle a Dios que siempre nos dé el tiempo para poder aprender y poder seguir regocijarnos en la Escritura, y vas a ver que el Señor nos va a hablar siempre muchísimo. Pero yo lo que quiero es que tú te sientas edificado. Quiero repasar hoy contigo esto y pedirle a Dios que hoy el Señor descienda sobre tu vida. Tú que me escuchas, ahí donde estás, escúchame. Si el Espíritu de Dios está ahí contigo, deja que Él obre y pídele y dile ahí: Señor, dame sabiduría, que si descienda a mi vida sabiduría de lo alto. Padre, lléname de tu sabiduría. Señor, dame de esa sabiduría que me pueda hacer madurar, que yo pueda crecer espiritualmente en ti y yo pueda conocerte mejor, y que de esta manera yo sea constante. Y si yo tengo sabiduría y puedo crecer espiritualmente y soy constante, entonces sí voy a tener algo que aportar a mis semejantes. Y lo primero que yo les voy a poder aportar es un buen consejo. Señor, ayúdame a poderles dar consejo. Y por supuesto, Señor, si tú me bendices con el buen consejo, Señor amado, yo voy a poder comprenderlos y voy a poder
tener un corazón de comprensión comprensible y poder tener fruto en mi haber para ti. ¿Cómo puedo saber que tengo fruto? Porque sigo dando vida en alguien más. Bendito sea Dios. Bueno, mis amados, con esto finalizamos el discipulado de hoy. Te bendigo y te animo a que si hay algo que no lograste comprender, regresa y vuélvelo a estudiar. Y si tú me dirás, mire, todavía no logro entender algo, pues aquí está, mira, ahí donde está, dice mi WhatsApp, escríbeme, yo con mucho gusto podemos tener esa conversación y por medio de estos mensajitos y poder adentrarnos mejor. Dios te bendice, bendiciones y hasta la próxima.